Hola, feliz día, amigo. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Continuamos hablando de los pequeños de la casa y en esta oportunidad vamos a hablar del trastorno del espectro autista, es decir, del autismo. Vamos a hablar de los mitos y realidades de esta condición probablemente con un experto en la materia, el doctor José Moreno, neurólogo infantil. Bienvenido a La Tisana y bienvenido a Gravisión. Gracias, Domingo, y muy amable por la invitación y dispuesto a conversar sobre los mitos y realidades de este espectro que se ha vuelto tan controvertido en los últimos días. A ver, lo más importante, José, ¿cómo pudiésemos definir de manera sencilla para quienes nos ven en casa el autismo o el trastorno del espectro autista? Sí, básicamente el trastorno del espectro autista es eso, es un trastorno, no es una enfermedad. Es un trastorno caracterizado por la falla en la comunicación desde muy pequeña edad, con fallas en el habla, fijar la mirada, responder al llamado. Vamos a ver que son niños que en temprana edad son muy repetitivos, tienen conductas sin finalidad y con una restricción de intereses bien particulares. Entonces, cuando hablamos de trastorno del espectro es porque en cada niño se va a presentar de manera diferente y al ser un espectro se habla de que estamos dentro de un trastorno y no dentro de una enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de evolución, tratamiento y seguimiento, es importante tener eso en cuenta porque muchas veces los padres cuando emitimos el diagnóstico no entienden que es un espectro y que lo que vamos es a modificar, ¿okay? A modificar las conductas que puedan estar teniendo déficit el niño y eso me va a dar muchas más herramientas y muchas habilidades durante el desarrollo y buscar lo que todo padre quiere, que es una independencia de ese niño que se va a convertir en adulto. Entonces, al ser un trastorno, yo voy a modificar, no tengo cura, sino que puedo pasar desapercibido, puedo tener una Si no mejor se evolución. identifica probablemente a tiempo, ¿cierto? Es que la identificación temprana, las alertas tempranas son Que sumamente son estos importantes. signos que tú acabas de mencionar. Sí, esos signos incluso desde cero, que son estos niños que antes del año le cuesta conciliar el sueño, que son muy irritables, que cuando empiezan a tener una comunicación son poco resonantes afectivamente o su juego es muy estereotipado o socialmente pueden ser muy Muy restringidos, restringidos. allí tú puedes empezar a ver alertas. Ok, Son alertas que ok. mientras más precoz empiezo, que estoy aprovechando la habilidad del desarrollo cerebral, que es la plasticidad, yo voy a tener mucha mejor evolución y puedo tener una vida mucho más armónica Claro. y socialmente aceptable. José, las causas, y esto está en boga, claro, vamos a hablar de algunas cosas aquí importantes, pero según la ciencia, ¿qué puede causar que un niño tenga el trastorno del espectro autista? Hoy por hoy sabemos que el trastorno del espectro autista tiene una base predominantemente genética. Ok. ¿Ok? Se ha detectado más de 100 genes implicados en lo que es la sinaptogénesis, la poda neuronal, y eso nos da cuenta que la base es predominantemente genética con un fenómeno multifactorial que Ok. tiene que ver con todo el desarrollo de ese cerebro desde el embarazo, incluso preconcepcional. Ok. Entonces es importante tener en cuenta que, aun cuando hay factores ambientales que me juegan un papel importante, siempre tengo una base genética y que es la suma de estos factores lo que me puede predisponer a la aparición del espectro autista. Eso es Pero tiene muy un carácter importante. genético importante. Predominantemente Ok. genético con factores ambientales que van a acuñar un Eso me gran lleva, cúmulo de importancia. eso me lleva, José, a la siguiente pregunta. ¿Mito o realidad? Falta de cariño, fármacos y vacuna. Recientemente vimos cómo el presidente de Estados Unidos también hablaba de algo del acetaminofén o paracetamol, que es un fármaco usado para, bueno, para tratar trastornos virales y toda una cantidad de malestares, por así decirlo, para que el público nos entienda. Pero de todo esto, ¿qué es cierto? Es decir, repito, falta de cariño, las vacunas pueden producirme autismo y estos fármacos que te acabo de mencionar. Todo eso son mitos absolutos. Ok, ¿Ok? Cuando empezamos a hacer revisiones con una calidad científica adecuada, vemos que desde la ausencia de cariño, pasando por las vacunas, que eso está desmentido desde hace más de 20 años, que fue un trabajo que incluso fue desincorporado de las revistas que lo publicaron para su momento, y ahora que está en boga, cuando se dice que el paracetamol durante el embarazo correcto, puede inducir correcto. la aparición de trastorno del espectro autista, sabemos que es un mito absoluto. Ok, Y es importante saberlo porque cuando estamos hablando dentro de los trastornos del desarrollo, los padres sienten mucha culpa. correcto. ¿Qué hice diferente? ¿Qué me tomé de más? ¿Qué tomé de Y allí menos? este tema del embarazo, Y imagínate. entonces Claro, me estás limitando
un medicamento que es de mucha utilidad durante el embarazo, porque sabemos que no tiene incidencia durante el desarrollo a dosis adecuada, porque eso es importante. Importante. O sea, es importante entender que el uso de todos los medicamentos en fase del embarazo tiene que ser adecuado. Eso no me predispone a estar dentro del espectro, más tendría que ver la causa por la cual yo tengo que usar el acetaminofén durante cualquier periodo del embarazo. Correcto. Ahí está la pregunta importante para poder tener una asociación. Pero volviendo a la pregunta y siendo una respuesta coherente, es un mito absoluto esta situación. Excelente. A ver, lo otro, ¿tiene cura el autismo? Lo hablábamos al principio, es un trastorno, es un cúmulo de conducta, tiene modificación y el hecho de que sea un camino que hay que transitar largamente no significa que debamos abandonar. Todo Correcto. cuenta, toda intervención, todo estímulo, recomendaciones por expertos, ¿okay? Más allá de lo que puedo ver de experiencia en redes sociales, no quiere decir que esa sea mi experiencia porque lamentablemente a veces vamos cuando vemos evolución casi que muy mágica, entonces todos queremos esa situación y depende mucho de la característica del niño y en qué momento empecemos y cuáles son esos antecedentes biológicos que están en ese paciente. ¿Cuál es la realidad de la diversidad cognitiva? ¿Son genios o probablemente pueden tener falta de atención? Es que, fíjate, hay algo importante y que es un tema que podríamos tocar, que es las altas capacidades y los talentos, ¿no? Yo puedo tener niños dentro del trastorno del espectro autista con altas capacidades, o sea, con una inteligencia o un talento superior que tú lo ves en consulta, que son niños que no saben sociabilizar, pero que te pueden sacar a los 5 o 6 años, calcular o hablar de temas como robótica, como algoritmo, que no son temas para esa edad. Entonces, yo puedo tener niños dentro del espectro con altas capacidades y puedo tener personas de altas capacidades que no necesariamente tienen que estar dentro del espectro o trastorno por déficit de atención y hiperactividad. De hecho, si uno va a las revisiones recientes, se dice que el 10% de la población en general tiene altas capacidades y se reconoce el menos del 1%. Imagínate. Y dentro de ese 1% están diagnosticados de manera errónea. Okay. A ver, otro tema, y ya vamos a entrar un poquito en mi área, el tema de las dietas restrictivas, las dietas sin gluten, las dietas sin caseína, como probablemente métodos de solución más que de tratamiento y de manejo del autismo, pero si no como gluten, entonces o no me va a dar o lo voy a curar, si no como caseína no me va a dar, o es decir, no voy a sufrir de esto o me voy a curar de esto o lo voy a poder manejar más. ¿Qué hay de cierto en las dietas restrictivas o con supresiones de ciertos nutrientes para el manejo del espectro autista? Quizás este es el tema más controversial que tenemos ahorita dentro del espectro, la alimentación en los pacientes con algún trastorno del desarrollo. Lo básico y lo importante siempre es tener una alimentación sana. Okay. Si vemos que hay niños que por intolerancias, incluso por celiaquía, van a tener alteraciones en la comunicación, pero no todos los niños con alergias e intolerancias alimentarias tienen un trastorno dentro del trastorno generalizado del desarrollo. Ni no todos los niños con trastorno del espectro autista tienen supresiones dietéticas exclusivas. Exactamente. Lo que sí tenemos que siempre favorecer desde el punto de vista pediátrico es una dieta sana. Balanceada y equilibrada. Una dieta equilibrada. Entonces es importante cuando los padres siempre llegan, doctor, ya tengo aceptación, ya comprendo, ¿qué pasa con la dieta? Claro. Entonces ahí empezamos a preguntar y a derivar. Perfecto. Porque si ese niño que ya tiene intranquilidad, hiperactividad por seguir con un alimento que puede crear malestar, me va a incrementar las conductas, pero no necesariamente esa es la causa. Claro. O sea, el tratamiento es multimodal, no exclusivamente todo es dietético, no todo es suplementación, no todo es medicación. Claro. O sea, hay una base predominante en el tratamiento del espectro que son las intervenciones por psicología, pedagogía, acompañamientos en el lenguaje y todas esas situaciones sí me va a ayudar, mucho más. José, tus redes sociales, el tiempo de televisión es muy corto, un mensaje final muy brevemente y tus redes sociales para quienes quieran ubicarte. Claro, el mensaje final es que cuando yo estoy viendo que mi hijo tenga una alerta, una alarma, acudamos al pediatra o al neuropediatra para poder evaluar en contexto, porque una sola tipicidad no me va a hacer el diagnóstico, pero sí me puede alertar, ayudar y hacer una intervención. Perfecto. En mis redes sociales, en Instagram, @neurotips_infantil, allí están todas mis directrices, direcciones para ayudarlos en lo que
necesiten. Gracias por acompañarnos, A José, el ti. día de hoy. Recuerden, amigos, que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram, de allí los va a llevar al resto de mis redes sociales para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.